Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Juicio sobre Babilonia. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Carlos Martínez. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre que estás en los cielos, que habitas allá en las huestes celestiales, te damos gracias por permitirnos tener la palabra de vida. Danos luz, danos entendimiento para esparcir tu luz a través de la televisión y a través de todas las personas que nos ven en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es difícil, y para mí ha sido siempre difícil hablar sobre la bestia escarlata. No difícil por el hecho de que me dé miedo, sino difícil por el hecho de que me lleva a unas conclusiones que según lo que la palabra de Dios me dice, nos hace ver claramente que la Biblia debe ser la única alternativa para estos días. Así es. Y la búsqueda, yo le pregunto, antes de verla comenzar con este resumen, ¿por qué usted decidió un día bautizarse en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y no se bautizó en otra? Básicamente porque la palabra de Dios alumbró en mi vida. Dios me ilustró a través de la palabra lo que era la verdad, lo que es el camino a la salvación, y lo encontré a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, que usted no se bautizó desde pequeño, sino que usted tuvo un encuentro personal con Dios en un momento dado y lo llevó a esa conclusión porque es lo que la Biblia dice. Exactamente. O sea, lo que dice nuestra iglesia, o sea, no quiero ser o mostrarle al público que uno es presuntuoso en ese sentido. O sea, ser adventista no estoy siendo más especial que nadie ni por encima de nadie. Al contrario, tenemos una gran responsabilidad porque tenemos que compartir la palabra de Dios tal como Dios lo establece. Antes de yo llegar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estudié diferentes denominaciones, diferentes creencias y demás, y me convencí de que la palabra de Dios me estaba guiando a esta fe. Amén. Y es bueno establecerlo, ¿verdad? Porque hemos visto durante esta semana la verdad versus la mentira. Definitivo. Y entonces yo creo que es bien importante, yo no estoy criticando a ninguna denominación. No, no es nuestro interés. Ese no es nuestro interés. Pero si nuestro interés es que tú que nos ves, sin importar a la denominación que pertenezcas, te invitamos a buscar lo que la Biblia dice. Sí, definitivo. Porque es lo más importante. Definitivo. Ok, habíamos visto en el libro de Apocalipsis, vamos a ver desde el 12 en adelante, nos está hablando de un periodo de 1260 años. Ese periodo de 1260 años que habíamos estudiado en semanas anteriores representa una historia de oscurantismo donde se persigue al pueblo de Dios, donde se persigue a aquella persona que intentaba estudiar la Biblia. La Biblia se oculta a la gente. Inclusive podríamos decir que de 1789 a 1798 trataron hasta de destruirlas quemándolas todas. Exactamente. Fue un periodo de oscurantismo total, donde las personas, como se mencionó anteriormente, eran muertas simplemente por cargar un pedazo de Biblia. Era un asunto bien delicado. Lo interesante, por ejemplo, en la Revolución Francesa, quieren desaparecer la Biblia precisamente porque el poder opresivo religioso había distorsionado todo y había suprimido todas las libertades, pero la Revolución Francesa fue peor porque negó la existencia de Dios totalmente. Exactamente, fue un asunto bien delicado y bien complicado. Bueno, y tenemos aquí entonces, llegó a Apocalipsis 17, el versículo 8 en particular, Apocalipsis 17, versículo 8, ¿y qué es lo que nos dice, pastor? Dice el versículo 8 de Apocalipsis 17, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será.
¿por qué la gente se sorprende de que un poder que va en contra de Dios siga vivo? Se sorprenden, fíjate, porque es un poder el cual tuvo tanto dominio en este lapso de la historia de los 1260 días o años, que al caer en el año 1798, al volverse a levantar, la tierra se maravilla. ¿Por qué se maravilla? Porque es un poder que tuvo autoridad, tuvo dominio, y aunque fue perseguidor y oprimió a mucha gente, había muchos más a favor de él. Y al volverse a levantar, entonces es más jerarquía, es más dominio el que se le da y el que adquiere. Ok, entonces cuando decimos que la bestia era, estamos hablando de los 1260 años. Exactamente. Cuando decimos que la bestia no es cuando pasaron los 1260 años. Así es. O sea que el poder político religioso es suprimido, no eliminado, sino suprimido. Una cosa es ser eliminado y otra cosa es ser suprimido. Así es. Pero no deja de tener cierta influencia sobre los asuntos políticos globales. Exactamente. Si toma más jerarquía en ese detalle. Entonces, cuando ya es que viene, es increíble, pero la opresión religiosa va a surgir otra vez. Va a surgir en el año 1798, este poder es, como mencionamos, es suprimido. Hay un periodo en el cual desaparece de la escena, pero sin embargo, a pesar de que desaparece, vuelve a resurgir ahora con más dominio, con más poder, con más jerarquía, y finalmente llega al punto en que es sanado este poder. ¿Cómo es sanado? Es sanado porque ya entonces se le da autoridad. Antes tenía poder, ahora tiene autoridad. Pastor, yo le voy a hacer una pregunta bien, y quiero que me la conteste honestamente porque es la pregunta que debe hacerse mucha gente que nos está viendo. Actualmente vemos en el mundo una política donde se está promoviendo la libertad religiosa. Así o sea, es. que para la gente, por ejemplo, en estos días el presidente Trump pues dice que la libertad religiosa es importante. Acá en nuestro país nosotros tenemos libertad religiosa, no en todos los países existe, pero Exacto. nosotros donde vivimos se promulga la libertad religiosa a nivel mundial. ¿Cómo es posible que eso se elimine? Así Porque si es. usted me dice se va a eliminar, ¿cómo? Se va a eliminar, o sea, se va a perder el poder que usted y yo podamos compartir la palabra de Dios. ¿Cómo se va a perder? ¿De qué manera se va a perder? Hay un poder político religioso que impedirá que se predique la palabra de Dios como lo hacemos hoy día. Y aquí es el junte. Ahí es el junte, exactamente. Y Ahí es el donde- junte entre lo político y lo y religioso. los religiosos, pero de una manera sólida. Actualmente están unidos, pero no están sólidamente unificados. ¿Por qué? Porque aún no han ofrecido esa autoridad total. O sea, básicamente la gran mayoría de las denominaciones cristianas existentes se van a unir para Exactamente. imponer. Exactamente, se van a unir y cuestionarán por qué ellos no se unen, por qué aquellos no se unen. Si la unidad es lo que estamos buscando para solucionar los problemas, realmente ese tipo de unidad no es el que Dios está buscando. O sea, los que no se van a unir son los que estudian la palabra de Dios. Exactamente, O sea, exactamente. no se trata de instituciones, se trata de las personas. Sí, no se trata de una denominación, si alguien está pensando que es una religión, no se trata de una religión porque Jesús viene a buscar un pueblo y este pueblo sigue la palabra de Dios tal como está escrita. ¿Y cuál es la salida? Entonces,